Señora, ¿Cómo estás, Azucena? bien. ¿Ha sabido algo de Juan? Está bien, ya se fue. Espero que dentro de poco volvamos a verlo. Tanto Don Noel como tus amigos piensan que no es prudente que estés aquí. Pero no ve que puedo enterarme de cosas de Juan. De todos modos, además estás esperando un hijo y... ¿Ya se lo dijo a Juan? No. ¿De quién es el hijo, Azucena? Es que yo no quiero ese papá para mi niño. Mónica, qué gusto verla. Espero que mi visita no sea inoportuna. De ninguna manera. Pase, siéntese. Gracias. ¿Cómo ha estado? ¿Algún problema con la casa? No, ninguno. Todo está bien. Me alegro. Siempre he pensado que la sinceridad es la mejor arma y vengo a hablarle con el corazón en la mano. ¿Usted dirá? ¿Por qué su cuñado aborrece tanto a mi marido? Bueno, Marcelo es una persona un tanto especial. Él cree que hay que perseguir a la justicia por encima de cualquier cosa. Si así piensa, entonces debe ayudar a Juan y no perjudicarlo. Mi esposo no ha muerto, Amanda. Marcelo piensa lo mismo. ¿Por eso puso espías vigilando a Don Noel y a la gente de Juan y a mí también? Yo no sé si su marido sea inocente o no, pero aunque así fuera, nada puedo hacer. Desgraciadamente no tengo ninguna influencia sobre mi cuñado. Ni siquiera podré intentar convencerlo. No. Él no recibe consejos de nadie y créame que es una persona muy difícil. Me da pena decírselo, pero hasta le tengo miedo. ¿Por qué? De verdad que mi esposo no tiene la culpa. Si usted lo conociera, se daría cuenta de la nobleza de su alma, de su generosidad. Lo debe usted de querer mucho, ¿verdad? Sí. Es un hombre maravilloso y ha sufrido tanto. No por su culpa, sino por haber sido hijo ilegítimo. Me da vergüenza decirlo, pero mi madrina siempre lo odió desde que era un niño. Y esta acusación que le hicieron fue una trampa de ella y de Alberto de la Serna. ¿Tienen pruebas? Don Noel dice que sí. No sabe qué buena persona es y cuánto nos ha ayudado. Entiendo, pero le repito que yo no puedo hacer nada. ¿Usted cree que si hablo con su cuñado y le cuento cómo sucedieron las cosas realmente? Si lo desea, inténtelo. ¿Quiere que le diga que vaya a verla? Sí me hace el favor. Está bien. Gracias. Me retiro. Fue un placer verla. Y dele mis saludos a su señora madre. Con todo gusto. Me agradaría invitarlas a usted y a Mariana a la casa, pero tal vez no sería conveniente para ustedes alternar con una familia cuyo nombre está en boca de todos. No diga eso. Independientemente de lo que haya pasado, creo que ustedes son personas buenas y decentes. Me gustaría hacer amistad, pero a mi cuñado no le parece que salgamos de la casa. ¿Por qué? Disculpe mi imprudencia, pero si usted considera que puedo hacer algo. Se lo agradezco, pero... De todas maneras, gracias por sus intenciones y por su visita. Con permiso. En cuanto vuelva Mónica, me avisas, por favor. Sí, señora. ¿Limpiaste bien su cuarto? Sí. Nadie, ¿entendiste? Nadie debe saber que ese hombre estuvo aquí. No, señora. No se preocupe. Le agradezco tanto que haya venido, Alberto. Estoy a sus órdenes. ¿Pasa algo? Ustedes vayan a la cocina. Jaime está viva y regresó. Vamos a verla. Hija,
Alberto ya está aquí. ¿Quieres que pase? Sí, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Juan me abandonó. Estoy esperando un hijo de Andrés. Alberto, tienes que ayudarme. Por favor, ayúdame. ¿Quién es usted? ¿Usted es la madre del señor Andrés Alcázar? ¿Sí? Solo vine para decirle que la señora Aimé está esperando un hijo de su marido. ¿Y cómo lo sabe? ¿La ha visto? ¿Dónde está? En casa de su mamá. ¿Aquí en San Pedro? Sí, con permiso. No, espere. Eso de que el niño sea de mi hijo está por verse. ¿Y Juan dónde está? No lo sé, señor. Doña Sofía me dijo que vino a invitarte a Campo Real. Sí. ¿Y qué respondiste? Que te pidiera permiso a ti. También vino la señora Mónica. Quería hablar contigo. Dijo que si por favor podías ir a verla. Está bien. ¿Sabes qué pretende doña Sofía de Alcázar? No. Casar a su hijo con Mariana. Por supuesto que le dije que no. Pero para rechazar la proposición de una manera apropiada, porque tampoco nos conviene enemistarnos con esta gente, tuve que decirle que el que se va a casar con ella soy yo. Así que habla con tu hija. ¿O ya le dijiste lo del convento? No. Entonces ponla al tanto. Y tan pronto nos vayamos de San Pedro, fijaremos la fecha de la boda. ¿Y Joaquín? En el patio de atrás. Azucena necesita un favor. Sí, señora. Tengo que hablar con el licenciado Mancera. Teniente, qué gusto verlo. El gusto es mío, licenciado. Perdone si no puede venir antes. No, no se apure. Siéntese, por favor. Gracias. Fue al cuartel, encontró sus reportes. Como usted podrá ver, hay una diferencia. Claro. Aquí dice 10 cajas de fusiles, no 8 como las declaradas por Espíndola. Seguramente falsificó mi reporte, pero ya lo aclaré con mis superiores. Aquí están. Son los mismos números de registro de los fusiles que encontraron en la bodega de Juan. No sabe cuánto se lo agradezco, teniente. Usted acaba de salvar de prisión a un inocente.